El mundo de la medicina está lleno de retos, desde la investigación de nuevas enfermedades y padecimientos hasta el desarrollo de sus respectivas curas y tratamientos. Incluso, a veces, los humanos han tenido que desarrollar nuevas formas de lidiar con alguna enfermedad que ya era curable previamente, ya sea porque los tratamientos existentes podrían traer consigo efectos secundarios indeseables, o porque las bacterias han presentado mutaciones y modificado su respuesta a nuestros medicamentos. Las tecnologías computacionales han ayudado a la investigación científica básicamente desde que existen, pues facilitan muchísimas tareas como la realización de cálculos complejos, el procesamiento de visualizaciones, etc. Sin embargo, hasta hace relativamente pocos años, las computadoras tenían una forma de operar en extremo cerrada y exacta. La computadora hacía lo que uno le decía que hiciera, no necesariamente lo que uno quería que hiciera. Esto era ciertamente problemático, pues había que encontrar la forma de estructurar nuestros problemas de forma exacta y puntual, y luego traducirlos a un lenguaje que pudiera ser ejecutado por la unidad de procesamiento de la computadora. Es decir, estas tecnologías eran incapaces de pensar o de razonar de manera similar a un ser humano. Y ciertamente, también era imposible la deducción de conclusiones dada una serie de hechos. Esto ha ido cambiando con el pasar del tiempo, ya que poco a poco hemos sido capaces de crear sistemas que pueden pensar por sí mismos, entender el lenguaje natural e incluso inferir sus propias conclusiones. Lo cual nos lleva al desarrollo de este proyecto. Una de las áreas que requieren más capacidad de razonamiento es el diagnóstico médico, pues se necesita una serie de conocimientos a partir de los cuales se puede estimar la enfermedad que una persona pudiera tener. Algunas dolencias son más evidentes y fáciles de identificar que otras. Además, con la saturación actual de hospitales y clínicas, ha nacido la necesidad de tener que delegar cada vez más tareas a las computadoras. A partir de esto, hemos decidido crear un sistema inteligente que sea capaz de otorgar recomendaciones médicas acerca de las afecciones más básicas. Es importante recalcar que, a pesar de que el sistema estará basado en conocimiento médico real, no reemplaza de ninguna manera a un médico cualificado ni a la gran cantidad de análisis de laboratorio y de pruebas que tienen que hacerse para poder identificar un padecimiento. Muchas veces se dan casos en los que un simple dolor de estómago puede ser clasificado como una simple indigestión, pero en realidad era un síntoma de algo mucho más complicado y grave. Nuestro sistema, denominado HealthBot, sigue un concepto muy simple en realidad. Al ejecutarse, recopila información sobre el paciente que lo está utilizando, para posteriormente realizar una serie de preguntas a la persona, mediante las cuales comenzará a recolectar conocimiento, el cual eventualmente será utilizado para proveer un diagnóstico final, siempre acompañado de la recomendación de visitar a un médico de cualquier manera. HealthBot incluye los padecimientos médicos más comunes, tales como infecciones de garganta, estómago, indigestiones, resfriados, migrañas, etc. Por lo que es una herramienta adecuada cuando se presentan síntomas simples y se quiere conocer las posibles enfermedades que puedan estar causándolos. De manera más formal, podemos decir que su base de conocimiento es una combinación de dos partes, un conocimiento previo, el cual fue producto de una investigación en enciclopedias médicas virtuales, como la que ofrece la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. A partir de estas fuentes, pudimos encontrar los síntomas más comunes de cada una de las enfermedades que incluimos, por lo que es precisamente a partir de ahí como pudimos definir las preguntas que se le harían al usuario y en qué momento se le harían, puesto que no necesita preguntársele todo para cada diagnóstico. La segunda fracción es el usuario mismo. Las respuestas que el paciente provea harán que HealthBot tome decisiones hasta finalmente indicar en pantalla el diagnóstico final. Entonces, podemos deducir que el sistema está construido sobre la estructura de un árbol de decisión no binario, es decir, que está compuesto por nodos y por ramas. Los nodos representan las preguntas que se van haciendo durante la ejecución, pero solamente se puede acceder a ellos por medio de ramas, que son caminos trazados por las respuestas capturadas. El árbol entero comienza en un único nodo raíz, el cual representa la pregunta más importante del sistema, es decir, aquella que proporciona la mayor cantidad de información sobre el problema que tiene que ser resuelto, o en otras palabras, la que define el sesgo más grande en las decisiones que serán tomadas. Para una mejor descripción del problema, primero realizamos un diagrama visual del árbol mismo,
en el cual podemos observar todas las preguntas, respuestas y diagnósticos posibles. Como podemos observar, la pregunta que hemos escogido para ser la raíz del árbol es tan trivial como ¿dónde te duele?, ya que, preguntando directamente el lugar de origen de las molestias, podemos hacer inferencias más precisas sobre la posible afección, y lo más importante, descartar preguntas innecesarias. Si comenzáramos preguntando si el paciente tiene fiebre o no, realmente eso no nos dice nada que ayude a reducir las posibilidades, lo cual haría el árbol mucho más extenso y lleno de interrogantes, con el afán de intentar truncar el conjunto de opciones. Por ello, nos hemos mantenido fieles a nuestro objetivo de hacer el sistema lo más simple y objetivo que se pueda. Helpbot está construido en el lenguaje de programación multiparadigma Eclipse, el cual fue desarrollado en el Johnson Space Center de la NASA, y su principal propósito es la creación de sistemas expertos. En Eclipse, el conocimiento lo representamos por medio de hechos, los cuales se toman como condiciones o como referencias al momento de definir reglas, las cuales son simplemente las acciones que el sistema realiza cuando posee determinado conocimiento. Para Helpbot, el conocimiento va generándose poco a poco. Cada una de las preguntas está definida por una regla que imprime el texto en pantalla y espera que el usuario introduzca en la consola una de las posibles respuestas. Cuando lo ha hecho, se utiliza una función que valida dicha respuesta en la base de conocimientos. Si no se encuentra, vuelve a preguntar y, si es válida, se crea un hecho que la contiene. Cuando la suficiente cantidad de hechos creados coincide con algún diagnóstico, entonces se imprime en la pantalla y se finaliza la ejecución del sistema. Como vemos, la lógica es relativamente simple, y a pesar de que la implementación fue tardada porque se utilizaban alrededor de 400 líneas de código, solamente consistió en no perder el orden del diagrama que he mostrado anteriormente. Mi contribución al proyecto se basó principalmente en la implementación del sistema Eclipse, ya que tuve que revisar la documentación del lenguaje, así como otros recursos disponibles en Internet y proporcionados en la clase. Durante el desarrollo, se presentaron distintos problemas que iban desde la sintaxis del lenguaje hasta la definición de la lógica. Por ejemplo, hay una parte en la que al usuario se le pregunta su temperatura corporal en forma de número entero. Con esa información, se tuvo que crear una regla extra para que el sistema pudiera inferir si era una temperatura habitual o si estaba anormalmente elevada. Y en función de eso, volver a deducir hacia dónde debía moverse en el árbol. De cualquier forma, considero que el trabajo en equipo fue muy importante, pues la ayuda de mis compañeros fue invaluable al implementar todo lo que sabíamos en el lenguaje. Finalmente, a continuación presento una breve ejecución de Helpbot para demostrar su funcionamiento. El primer paso es cargar el archivo del proyecto dentro del entorno de programación de Eclipse. Como podemos ver, se han cargado todas las reglas y todos los hechos predefinidos. Sabemos que el programa ha sido cargado correctamente porque en la consola se imprime el valor de true. Después, lo que tenemos que hacer es escribir la función run para comenzar la ejecución del programa. Como podemos ver, el programa le da una bienvenida al paciente y le pide sus datos. En este caso, introduciré mi nombre, mi primer apellido, mi edad y el sexo. El sistema agradece al paciente y empieza a hacer las preguntas. Pregunta qué duele, estómago, cabeza o garganta. Si yo contestara una opción que no está incluida dentro de este catálogo, el sistema simplemente volvería a preguntar. Por ejemplo, rodilla, simplemente pregunta. Entonces, asumiendo que me duele la cabeza, ahora pregunta, ¿cuál es la región de la cabeza que duele? ¿Trasera, izquierda, derecha o probablemente toda? En este caso pondré toda. ¿Cómo se describiría el tipo de dolor que se siente en la cabeza? ¿Punzante, quemante u opresivo? Pondré punzante. ¿Considera usted en este momento que es sensible a la luz o al sonido o a ninguno? Puedo contestar que a la luz. Y en este momento, el programa arroja la recomendación final, que es que estoy sufriendo de una migraña, y además hace la recomendación de visitar a un médico en caso de que los síntomas persistan. Como podemos ver, aquí se han creado una lista de hechos que describen los síntomas que el paciente está sufriendo y en base a ellos delibera el diagnóstico final. Mi nombre es Mauricio Hernández y agradezco por la atención prestada.